qué consiste el engaño de la caída de curvatura? Hace unos 170 años, Samuel Rowbotham, padre del terraplanismo moderno, propuso la existencia de una variable geométrica a la que llamó caída de curvatura. A partir de esta idea, planteó que los objetos que se encuentran por debajo de la caída de curvatura de la Tierra no debieran ser visibles para un observador. En otras palabras, solo aquellos objetos cuya altura supere la longitud de la caída de curvatura, en el lugar donde está el objeto, serán visibles. Por ejemplo, según Rowbotham y los terraplanistas en general, si un objeto mide 670 metros de alto, y la caída de curvatura en ese punto es de 700 metros, ese objeto estaría completamente por debajo de la caída de curvatura y no debiera verse. Pero, como en el mundo real una parte mayor o menor de ese objeto es visible, esto sería evidencia de que la Tierra no puede ser esférica, y por lo tanto tiene que ser plana. El engaño de este planteamiento radica en que no tiene en cuenta la altura de los ojos del observador. Rowbotham asumía que el observador siempre mira a lo lejos desde el nivel del piso, lo que en la práctica no ocurre, a menos que tuviésemos los ojos en los pies. Además, Rowbotham presuponía que, al mirar a distancia, los ojos siempre apuntan en línea recta hacia adelante, en forma paralela al horizonte astronómico, y por lo tanto en paralelo a la superficie en la que se encuentra el observador. Sin embargo, en realidad, la vista abarca un amplio rango hacia los lados y también hacia arriba y abajo. Por lo tanto, al mirar un objeto que está a gran distancia, el observador en realidad mira hacia abajo, pues el horizonte visible está por debajo del horizonte astronómico debido a la curvatura terrestre. Por esta razón, si un objeto está más allá del horizonte visible del observador, éste lo verá cortado, con la parte de arriba visible por encima del horizonte, y la parte de abajo oculta por la curvatura. Esta parte oculta se denomina hidden. En resumen, la caída de curvatura no oculta los objetos observados a distancia. Es la curvatura misma de la Tierra lo que bloquea visualmente la parte inferior de los objetos vistos a distancia. Esta joroba o montículo de agua, es lo que se interpone entre la vista del observador y el objeto observado. Este es el engaño de la caída de curvatura. La porción oculta, o hidden de un objeto, depende únicamente de la altura del observador y de la distancia entre este y el objeto observado. Esto se puede ilustrar mediante este simulador interactivo, donde se puede ajustar la altura de los ojos del observador, y comprobar cómo varían la distancia al horizonte y la porción oculta del objeto. A medida que los ojos del observador se elevan, la porción oculta disminuye. Esto permite ver una parte mucho mayor del objeto, como sucede en la realidad de nuestro planeta, donde un observador puede ver objetos a mayor distancia a medida que se eleva del piso. En resumen, el engaño de la caída de curvatura se basa en una interpretación falaz y retorcida de la geometría de una esfera. Esta falacia puede llevar a los incautos a creer que la Tierra es plana, solo porque la caída de curvatura en ese punto no oculta los objetos observados a distancia. Como hemos demostrado, la caída de curvatura es tan solo una medida geométrica que no oculta nada. Es la curvatura terrestre lo que oculta los objetos en su totalidad o en parte, y la parte oculta no depende de la caída de curvatura, pues depende solamente de la altura del observador y de la distancia entre este y el objeto observado. Y lo más impresionante es que las medidas del hidden y la parte visible, que calculas con geometría esférica, en el mundo real se cumplen perfectamente, demostrando de manera lapidaria que nuestro planeta es una esfera de 6.371 kilómetros de radio. La próxima vez que un terraplanista te diga que tal o cual edificio, cerro o lugar no debiera verse por caída de curvatura, pero se ve porque la Tierra es plana, muéstrale este diagrama. También dile que te demuestre que la caída de curvatura oculta los objetos, y pídele que te enseñe a calcular la distancia al horizonte en una Tierra plana. Será un interesante desafío. Spoiler, no lo hará. Gracias por ver este video, y será hasta una próxima refutación. Hasta siempre.